sepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es... Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Saludos querida audiencia y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Como saben, yo soy Natalie de la Torre y conmigo está mi querida co-host Mitzi. Hola. Hola Nat, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que esta Sobreviviendo. temporada ha estado, sobreviviendo con todas las cosas que han estado pasando en Latinoamérica y el Caribe, pero bueno, justo de eso se trata, ¿no? Un poco esto de hacer conciencia y de empezar a replantearnos cosas que estamos haciendo en nuestro cotidiano, y qué mejor que nuestra temporada de mujeres en reducción de riesgos de desastres. Cuéntanos, ¿quién es la invitada Y para de hoy? ello tenemos ahora una... Sí, estoy muy contenta porque tenemos a otra mexicana con nosotros. ¡Yay! ¡Yay! Sí, hoy tenemos a Leida Reséndiz y bueno, bienvenida a Ecos Patrimoniales. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, y gracias, bueno, vamos gracias. a empezar. Entonces, ¿quién es Aleida para Leida? Cuéntanos un poco de ti. Aleida para Leida y Aleida para el mundo, ¿no? Me cuentan de su podcast, que es para el mundo. Pues mira, yo soy mexicana, como lo acabas de decir, poblana, aunque no muy poblana, ¿no? No en el estereotipo poblano. Siempre que los poblanos me preguntan, les digo que soy una ciudadana del mundo. Y bueno, en este sentido, pues sí, nací en un lugar que se llama Teciutlán, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Estudié en Puebla capital, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudié arquitectura. Después estuve trabajando aquí un rato aquí, porque en este momento por la pandemia estoy en Puebla, aunque mi base es la Ciudad de México. Después de esto hice la maestría en arquitectura, en ciencias, con especialidad en arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. Después trabajar un rato, apliqué para una beca del Estado mexicano para hacer un doctorado en Francia. Ahí hice un doctorado en el Conservatorio Nacional de Saint-Métier en París. Y estuve varios años allá. Ya saben, esto de las tesis de repente se alarga muchísimo. Oh, sí. Sé que ustedes lo saben, ya me contaron. Sí. Y pues igual, a mí también se me alargó, pero pues también con todo lo que esto implica en el sentido positivo, ¿no? De estar más tiempo, de involucrarse muchísimo y de entender otra cultura. Y hace muchos años, regresé en 2010 a México. Después de que terminé el doctorado, regresé a México y me incorporé directamente a donde hice la maestría, al Instituto Politécnico Nacional, en el mismo lugar que hice la maestría. Y ahí estoy trabajando como profesora investigadora. Hasta hace muy poco era la jefa del departamento de investigación y ahora profesora investigadora en un taller en específico, en una línea de investigación que es de viviendas seguras y sustentables, que normalmente nos conocen como el taller de vivienda en riesgo. Ya les contaré más adelante en torno a esto. Y bueno, ahí estamos en esencia, ¿no? Casi todo el tiempo ahí. Y esto ha permitido también hacer otros proyectos, ¿no? Otros proyectos con comunidades vulnerables, que es una parte que ha ocupado en los últimos años, en donde el cooperar con algunas comunidades como Tabasco, como en Tabasco, en el estado de Tabasco, que es uno de los estados en el sureste del estado de la República Mexicana, también en Morelos, ya que esto de los riesgos me ha llevado a estos lugares, pero a cooperar sobre todo en cuestiones que tienen que ver tanto con la vulnerabilidad como con la resiliencia urbano-arquitectónica, que son mis principales líneas de investigación. Esto, digamos que soy yo, Aleida, académica e investigadora, arquitecta, y en lo personal, pues soy mamá de un niño de 6 años, Wow. Con todo lo que esto implica y con la pandemia, con una colaboración estrecha en estos momentos. Claro. Y eso, y bueno, y también mamá por ahí de un par de libros que están a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Oh, gracias. Pues además de
Bueno, qué bonito que nos hayas contado un poco de ti, desde tus orígenes. También al final nos gustaría poner a nuestra audiencia ahí los títulos de tus hijos literarios para que ellos también puedan consultarlos. Pero bueno, un poco entrando ya en materia de desastres y de lo que nos trae a esta conversación hoy es, ¿cómo llega Leida al mundo de los desastres? ¿O los desastres llegaron a Leida? ¿Cómo fue eso? Yo creo que es un ir y venir, o sea, es una dialéctica. Ok. No sé si tú llegas al desastre o el desastre llega a ti, porque justo me lo he preguntado varias veces, ¿no? Sobre todo en estas líneas de investigación que a veces parece que se van muy lejos de estos caminos y al final se encuentran, ¿no? Yo creo que empezó la historia con la tesis del doctorado, aunque se alejó después, pero empezó con esto porque mi interés ahí fue la reconstrucción francesa en la tesis de doctorado. Entonces fue así como una globalidad de decir, ¿qué quieres hacer? Bueno, reconstrucción, y la reconstrucción francesa pues es un paradigma en el mundo de las reconstrucciones, y entonces era como una referencia. Estar ya en Francia pues implicaba también hacer algo de investigación sobre Francia. Después se alejó un poco porque no es tan evidente hacer una tesis sobre la reconstrucción francesa, porque es un mundo impresionante, ¿no? Lo que se hizo en la reconstrucción francesa es inmenso, hay una literatura impresionante, y entonces hay que elegir, ¿no? Hay que elegir algo de esa reconstrucción, y terminé haciendo algo que se llama industrialización de la construcción, historia de la industrialización de la construcción, en una parte pequeñita que tuvo que ver con la reconstrucción de las escuelas, que de este Mm. mundo inmenso descubrí que ahí había algo que estaba inexplorado, y que bueno, entonces me llevó a hacer esta parte de las escuelas, pero parecía que se alejaba porque me involucré muchísimo más con todo lo que tiene que ver con la construcción misma, no con la reconstrucción y con el desastre mismo. Pero bueno, estaba ahí, por eso te digo que como que no sabes si tú estás buscando al desastre o el desastre te está buscando a ti, porque de ahí pues regreso a México con esta tesis francesa que no sabía mucho qué hacer, porque no sabía ya nada sobre México y mucho sobre Francia. Entonces no era en este reencuentro con México un poco complicado, pero en el Politécnico pues estaba esta línea de investigación de viviendas seguras y sustentables y de vivienda en riesgo, mucha investigación de vivienda en riesgo, y ahí me incorporé por muchos factores, pero también por el interés, ¿no? De todo lo que hay, pues eso es lo que más te suena y te resuena, tal vez más que otros temas. Y ahí empieza en realidad ya una relación mucho más cercana con todo lo que tiene que ver con el riesgo de desastre. Es un taller en donde muchas tesis de maestría se hacen en torno a algún riesgo, ¿no? Hemos hecho varias tesis que tienen que ver con diferentes riesgos, y y pues ahí estamos. Entonces, como tenía la tesis de reconstrucción Francia, quería saber qué pasaba con México, porque ya después de tantos años fuera, también el interés se vuelve personal, ¿no? Y hay que conjuntarlo con el académico. Y fue que empecé a mi regreso a interesarme un poco en la reconstrucción después del sismo del 85, en una posición de investigadora histórica, ¿no? Como lo había hecho con la reconstrucción francesa. Y bueno, muy interesante ahí. Por ahí también les compartiré un par de artículos que salieron. Fue muy corto ese periodo porque después uno se va involucrando en lo que hay, ¿no? Y esto era interesante porque la reconstrucción francesa fue una reconstrucción del Estado, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, con toda una política de construcción en términos de el ámbito arquitectónico, de un mandato estatal de cómo vamos a reconstruir, y en torno a eso se lanzó una maquinaria impresionante. Y lo poco que pude ver sobre la reconstrucción mexicana es que es un esquema de abajo hacia arriba, ¿no? Fue la gente la que arma esta reconstrucción, hablando del post-sismo del 85, en donde
la gente se organiza, la gente lucha por su vivienda, la gente hace organizaciones para que un poco también de lo que está sucediendo ahora después del 17, de los sismos de septiembre del 17, ¿no? Entonces, por ahí fue como ya un reencuentro mucho más formal con los riesgos, particularmente en este caso con el sismo. En ese momento, pues ya había, yo ya estaba más incorporada en el Instituto Politécnico Nacional. En el sismo del 17 nace el Comité Institucional de Seguridad y Resiliencia, el CISER, del Instituto Politécnico Nacional, en donde nos reunimos especialistas de 3 ESIAs. ESIA es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, que para el mundo es esta segunda o muy cercana al primer lugar de las universidades en México, ¿no? Entonces, ahí en esta escuela, ESIA está dividida en 3 disciplinas, que es ESIA Zacatenco, en donde están los ingenieros civiles, ESIA Ticomán, en donde están los ingenieros geotécnicos, todo lo que tiene que ver con la tierra, con el subsuelo, y en ESIA Tecamachalco, que es en donde estoy yo, los arquitectos y urbanistas. Oh. Entonces, en este comité, en CISER, se reúnen todos estos 3 especialistas de las 3 disciplinas que geográficamente en la Ciudad de México estamos dispersos. Viene el sismo y esto obliga pues a tomar acciones, ¿no? A tomar acciones conjuntas con el gobierno de la Ciudad de México, con otros grupos organizados para ver en qué podríamos cooperar. Con lo que teníamos y con toda la lejanía todavía de tener un sistema organizado, ¿no? Para actuar después de los sismos, ¿no? Entonces tengo esa cercanía que dan los desastres en sí, ¿no? Esa cercanía que nos junta un poco a todos en lo que podemos. Y también en este proceso, pues después están las reconstrucciones. Ya no la historia de las reconstrucciones como me tocó hacer con la reconstrucción francesa y la mexicana, y más bien con el actuar, ¿no? Con el actuar ya desde la arquitectura, aunque siempre lo he intentado conjugar un poco con la investigación, pero de qué hacer en la reconstrucción. Así nos convocan pues a los arquitectos a actuar en la emergencia, pero también actuar en la reconstrucción. Surge proyectos en el estado de Morelos, ¿no? Por la afectación que tuvo Morelos, uno de los estados en México que más afectaciones tuvieron con el sismo de 2010, con los sismos de 2017, y empezamos a hacer también proyectos ahí. Aparte también esto que empezamos a hacer con la reconstrucción en Morelos, pues es también un seguimiento a lo que habíamos iniciado en Tabasco, en 2 comunidades, en Comalcalco y Cunduacán, y ahí hubo una relación con las inundaciones, ¿no? Tabasco es, pues, giro con otro riesgo, Tabasco es una zona, es agua, ¿no? Más bien, ¿no? Sí. Okay. Tabasco es agua y llueve poquito y se inunda, entonces ahí hubo también un trabajo de vivienda relacionado con la inundación. Oye, y qué interesante que ahora mencionas la inundación, porque usualmente cuando tenemos, ¿verdad?, nuestras invitadas de México, la conversación siempre se centra en experiencias en cuanto a sismos, pero eres la primera persona que me menciona por primera vez un ejemplo de inundaciones. O sea, y tengo como 1000 preguntas más que hacerte. Primero, que me quedé con la curiosidad de cómo tú juntas a toda esta gama de profesionales a empezar a trabajar con comunidades. Y tanto cuando están, tú sabes, en distintas áreas, y vuelvo y repito, México es gigante, ¿no? O sea, para mí México es gigante. ¿Cómo se da esas relaciones institucionales impulsadas por una institución, pero para trabajar desde lo comunitario? Así que nada, tú manifiéstate y dime, cuéntame sobre eso. Pues mira, yo creo que los intereses, o sea, como el interés, la necesidad, se juntan en momentos como estos, ¿no? O sea, eso es como lo padre no sé si es sí mismo del desastre, del riesgo en general,
hay una necesidad, pero también muchos tenemos intereses particulares por estos temas. Entonces, en torno a esto es que se juntan diferentes actores y se van como uniendo, ¿no? Si te cuento así como la historia de cada caso, es como así de, tenemos este proyecto y de repente llegan muchos y empezamos a armar, y cuando empiezas a trabajar se van yendo los que no les interesa tanto determinado proyecto, y después terminamos trabajando los que nos interesan, o no, ¿no? Y en torno a esto es que se dan, ¿cómo llegamos a coincidir? Pues es también en esto que las comunidades te dejan, ¿no? O sea, cuando llegas a una comunidad y ves que necesitan tal cosa y que tú lo puedes, que puedes aportar ese conocimiento con ese proyecto y que puedes trabajar con ellos, creo que eso es lo que empieza a hacer sinergias entre diferentes actores, ¿no? Que sí es difícil porque todos estamos acostumbrados más en la academia a trabajar como en tu academia o De en cada las quien por su comunidades lado. con comunidades. Sí, cada quien por su lado. Afortunadamente se han dado estos proyectos y ahora hay más, bueno, ahora estoy involucrada en otros proyectos que desde la convocatoria del proyecto es así, ¿no? O sea, tienen que juntarse diferentes actores, que son grandes retos, ¿eh? Porque no está Claro. fácil trabajar, coproducir, ¿no? Ahora está de moda co-crear y coproducir. No está fácil, o sea, hacer en torno a la investigación, en torno a algún proyecto, conjunto, comunidad, autoridad y academia, al menos, ¿no? Es complicado, pero cuando se logra hacer, cuando vas avanzando poco a poco, cuando ya ves una casa que se le dio a una familia de las más vulnerables, que eso es como lo que a mí me ha, creo que, movido en el asunto de decir, bueno, ya en qué momento de mi vida del día que ya no me da, puedo hacer esto. Y yo creo que es eso, cuando dices, bueno, pero es para estas personas y eso va a hacer que sean mejores personas y eso va a hacer que seamos una mejor sociedad. Eso creo que es lo que al final es la chispa que te permite Que te levantarte. motiva, ¿no? O Claro. irte porque cuando estábamos trabajando en Tabasco era, o sea, estaba en México, venía a dejar a Puebla a mi hijo porque no tengo quien lo cuide, o sea, lo venía a dejar a Puebla, me regresaba al aeropuerto para estar a las 10 de la mañana en Tabasco, en Villahermosa, y ahí nos recogían, y en la noche regresaba. Bueno, sí es como tener un interés, ¿no? Wow. Aparte, Claro. normalmente no son proyectos de muchísimo dinero, entonces sí. Wow, oye, está increíble lo que nos cuentas. También porque, como bien dices, es muy difícil trabajar con pares, porque en la academia tendemos mucho a estar con tu gremio y solo es con tu gremio y ya, ¿no? Como que no te mezclas, no, nada. Otra cosa de lo que estás platicándonos que me gusta mucho es que tú trabajas con patrimonio, que es patrimonio, o sea, tenemos siempre esta idea de, ¿no? Como la reconstrucción del patrimonio, pero como que siempre pensamos en el patrimonio cultural, ¿no? Pero ¿qué pasa con el patrimonio privado, con el patrimonio identitario de las personas que viven ahí, que habitan ahí, que es su casa, que es su baño, que es su recámara, que es su habitación, en fin, ¿no? Entonces veo que tú más bien te has inclinado por esa línea como de la vivienda, ¿no? Entonces, ahí nos gustaría tal vez que nos platicaras en este contexto, ¿cómo es que, o sea, cuando sucede el sismo del 2017, entiendo que tú ya estabas trabajando en el Poli y que, bueno, no sé, a lo mejor participaste en alguna especie de brigadas o no sé, los convocaron o cómo funcionó? O sea, cuéntanos un poco de esa experiencia en cuanto a la respuesta. Sí, ya, bueno, estábamos trabajando en estos temas y mucho desde la academia, ¿no? Entonces se da el sismo y nos juntamos en dos frentes. Uno es en torno a este Comité Institucional de Seguridad y Resiliencia, CISER-IPN, y en donde hay una convocación. La convocación se da más institucional, ¿no? Del gobierno del Estado de México a la institución, pero también a las escuelas de arquitectura. Entonces nos convocan, participamos con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para llevar brigadas para reconocimiento de daños. De una manera, pues yo creo que hay que decirlo, súper desorganizada, ¿no? Claro. Porque es justo en esto que hemos estado trabajando después
porque hay mucho capital humano, hay mucho interesado, mucho voluntario, pero es falta esta organización que se desperdicia al final en muchas cosas, porque por ejemplo nosotros llegamos, ya habían pasado otras universidades o ya habían pasado otros grupos colegiados o particulares, ¿no? Pero sí se da, yo creo que también sirve, ¿no? Porque en determinado momento la desesperación y en la desorganización de la emergencia, de repente si ves, ay no, pues aquí ya pasó otra universidad y entonces ¿por qué también nosotros y ahí en otros lados nunca ha ido nadie? Íbamos brigadas conjuntas con Protección Civil, o sea, eran algunos actores de Protección Civil, alumnos y profesores que que acompañábamos en inspecciones de daños en las colonias más dañadas de la Ciudad de México. Y de repente sí sientes esto como de decir, bueno, ¿por qué no vamos a otro lado donde no ha ido nadie y en donde están necesitando? Pero al final creo que es bien importante para la sociedad también, ¿no? Que vean que hay profesionistas que van y que les aseguran que su casa está bien o no, y que se da una especie de acompañamiento. Y de hecho sí había la posibilidad de que nosotros pudiéramos decir la Protección Civil, aquí hay un foco rojo, y entonces ya canalizaban otro tipo de brigadas para ver si tenían que desalojar o si tenían que hacer algún tipo de intervención más puntual, ¿no? Y esta fue la experiencia que nos tocó ahí a los grupos de arquitectura del Politécnico y de muchas disciplinas también, de participar con Protección Civil, y a partir de eso, pues también de ver esta necesidad de organizarnos, ¿no? De organizarnos en las universidades para que cuando ocurra, porque va a volver a ocurrir, ¿no? Eso es algo que todos sabemos, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a ocurrir, y que tengamos ya una organización, todo lo que pueda surgir desde la pandemia con otros grupos organizados para que en un futuro pueda funcionar de una mejor manera, y en eso hemos estado trabajando desde el 2017. Wow. Oye, entonces podrías decir que, bueno, y esto es algo que también hemos estado como cuestionando mucho en estas discusiones con diferentes invitadas, ¿no? Definitivamente no estábamos preparadas o preparados, para enfrentar, estos sismos, ¿no? Pero ¿tú crees que ahora lo estamos? O sea, ¿qué crees que ha cambiado de ese momento? O sea, ¿qué ha cambiado para bien o para mal que hoy nos haga responder mejor a ese suceso, a un mismo escenario? Pues ha cambiado este interés de organización, ¿no? Yo creo que nosotros desde el Politécnico estamos un poco más organizados, ¿no? Un poco. Ok. Sí, porque todavía falta un camino por recorrer, y también siempre los actores cambian, ¿no? Que eso siempre es un hecho con el que hay que estar implementando. Es decir, nosotros trabajamos con alumnos que tienen que pasar por una capacitación continua porque los que estaban en ese momento ya no están. Las autoridades también, ¿no? Las autoridades también cambian. Se realizan proyectos específicos, por ejemplo, con el anterior gobierno de la Ciudad de México nos tocó colaborar con la Agencia de Resiliencia, que después desapareció. Tenían un trabajo bien padre de prevención y de participación ciudadana en torno a diferentes riesgos que los ciudadanos mismos detectaban, y trabajaban con ellos. Tenían muchos talleres que les enseñaban desde qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es un desastre. Ellos aprendían a identificar sus vulnerabilidades. Estaba bien padre, la verdad, ese trabajo que tenían me parece que 7 pilotos que empezaron a realizar estos talleres, y nosotros como CICER estuvimos colaborando con ellos para ver cómo lo organizaban y cómo lo implementaban. ¿Y ya se acabó? Y después desapareció. ¿Y ya sabes por qué desapareció? Con el cambio de gobierno. Por el cambio de gobierno. Mano, entonces, eso es lo que frustra, de verdad, porque es tan importante también, o sea, hablamos también mucho de trabajo con comunidades, participación ciudadana, nosotros como profesionales qué hacer, buscar ¿verdad? Los mecanismos de abajo hacia arriba, pero muchas veces el elemento institucional
se pierde, se nos olvida que podemos tener muchas ideas brutales para, tú sabes, atacar muchos problemas, pero a la hora de la verdad, si no están los chavos, o sea, el dinero, y no hay un buen manejo del conocimiento que se comparte entre todos los miembros de la organización o el departamento, whatever, se queda a pique. Por eso me estuvo tan interesante que tú dijeras que de esta universidad y de un grupito acá, tal ingeniero y tal arquitecto y fulanita, se hayan unido para trabajar, porque es tan difícil también a la hora de bregar con manejo de reducción de riesgo de desastre, ese aspecto de la democratización del conocimiento y el networking y hacer esas conexiones, pero con otras instituciones. Tú me ayudas y yo te ayudo para poder entonces ir allá y ayudar a los otros. Bueno, Sí, estas pues cosas a mí me es algo fascinan. con lo que nos enfrentamos. Ahora ya creo que en este momento, en todos los niveles, sabemos que lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar en conjunto comunidad, trabajar en conjunto autoridades y academia, al menos, ¿no? En torno a otros grupos. Entonces, cuando menos en este momento, todos estamos de acuerdo en eso y lo que sí hay que trabajar es en garantizar la continuidad de los proyectos. Nosotros desde la academia pensamos que nosotros podemos ser ese eslabón que junte Ok. la continuidad, ¿no? Que permita que se dé esa continuidad para que pues los alumnos cambian, pero nosotros podemos seguir con los que vienen, las comunidades siguen, ¿no? Y siguen muchas veces con sus mismos riesgos, con sus mismas vulnerabilidades, entonces los gobiernos cambian, entonces también. Y un poco es lo que hemos estado intentando hacer, ¿no? De alguna manera con las autoridades, que ahora también se están prestando más a trabajar con todos, ¿no? Con todos los actores en algunos territorios, y eso está bien. En el Politécnico sí nos hemos intentado organizar más para estar prevenidos, ¿no? En torno a la cuestión sísmica, sobre todo, ¿no? Que es la que tenemos frente a la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ahora pues se nos juntó con pandemia, con COVID y pandemia. Hicimos también ahí una cooperación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para la realización de un protocolo que tiene que ver con sismos y COVID, ¿no? Para poner en papel todo esto que de repente son ideas que tenemos como, no sé, en tu mochila de emergencia, además de todo lo que tenía que tener la mochila de emergencia, pues ahora también tiene que haber gel, también tiene que haber caretas, también tiene que haber, ¿no? Entonces, implementar. Estamos proponiendo que las alertas sísmicas también digan, No olvides tu además de la señal, cubrebocas. sí, o que estén diciendo algún mensaje Wow. en torno a no nada más alerta sísmica, sana distancia o alerta sísmica, algún mensaje Rayo. que recuerde en ese Wow. momento, cosas así, ¿no? Acciones muy simples que sabemos que en el momento pueden hacer una diferencia. Ok. Claro, sí, porque si no es como el manejo simultáneo de desastres, ¿no? Sí. O de riesgos en este caso. Y algo que nos gustaría preguntarte ahora es, o sea, en esto de los sistemas como de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿cuál es tu experiencia en un centro comunitario, por ejemplo, que nos comentabas que han trabajado en Morelos? Nos gustaría que nos platicaras cómo fue la toma de decisiones, un poco los diferentes agentes y toda esta dinámica. Sí, pues lo que nos unió fue el post-desastre, ¿no? Después de los sismos, en el momento ya de la reconstrucción, en donde diferentes grupos organizados, en este caso una fundación que tiene como objeto colaborar en casos de desastre, ya tenía un fondo para realizar algo en torno a las reconstrucciones. Estábamos nosotros, yo trabajo con un grupo de arquitectos que también en torno a una embajada colaboran, entonces todo este interés de la ayuda nos llevó a Morelos, a una comunidad que se llama Cochaltepec, en Ocuituco, Morelos, en las faldas del volcán, y empezamos a ver qué es lo que se podía necesitar para mejorar la condición de desastre en la que se encontraban post-sismo,
No podíamos hacer vivienda porque la fundación no podía hacer vivienda, ya que era pues para familias determinadas y tenían que hacer algo que tuviera un impacto comunitario. Entonces empezamos a ver qué podía hacer, vimos que pues un centro comunitario, porque hacía falta, ¿no? En esta comunicación que veíamos, es que no tenían un lugar, por ejemplo, en donde se les pudiera dar un taller en torno a prevenir, en torno a cualquier tipo de riesgo, ¿no? Ahí tienen dos, en Ocoxaltepec, que son los sismos, también tienen al volcán, que es otra parte importante. Al final no se realizó porque no consiguieron, la comunidad no consiguió el terreno, pero ya estábamos organizados, ya estábamos con el interés, ya habíamos empezado a juntar fondos en torno a una máquina de bloques de tierra con la que hemos estado trabajando los proyectos. O sea, perdón que te interrumpa, ¿están tratando de incorporar también técnicas pues más tradicionales o más sismo resistentes? Pues se trata un poco de ver los diferentes factores, ¿no? En el proyecto que les comentaba de Tabasco, que era inundaciones, a raíz de una investigación que realizamos, llegamos a que la utilización se llaman BTCs, bloques de tierra comprimida, se parecen mucho a los adobes, no son exactamente adobes, ¿no? Es un sistema diferente, pero es tierra comprimida en donde no hay un proceso de contaminación en la realización, ¿no? Porque no se cosen, no utilizan ningún sistema ni eléctrico ni a combustible que maneje la máquina, es un sistema mecánico, ¿no? Con o sea que todo es compresión. De una persona. Sí, es una máquina que comprime. Wow. Comprime tierra y dependiendo de las condiciones, entonces ecológicamente, en términos de sustentabilidad, es un material que resulta muy adecuado por sus condiciones de no contaminación, con sus condiciones ambientales, pero también económico, ¿no? O sea, porque accesible, necesita la tierra que está en los lugares en donde construyes, entonces era pues adecuado. Y también socialmente está bien padre el sistema porque es la comunidad la que construye sus bloques. O sea, es una máquina que comprimen, una compresora. O sea, entonces, que ellos con la fuerza de mismos cualquier continúan persona. haciéndolo. Ellos mismos continúan utilizándolo. La idea es esa, en este proceso incorporar y capacitar a las personas, a los habitantes, a los que van a estar disfrutando el lugar, su casa, o en este caso los centros comunitarios, puedan ellos hacer los bloques, capacitarse en hacer esos bloques, y entonces también genera toda esta cuestión social, ¿no? Entonces ahí se conjuga, el BTC nos conjugaba estos tres ámbitos de la sustentabilidad social, económico y ambiental, y hemos seguido trabajando con eso. Wow, y entonces ahí les dieron cursos a digamos, a las personas de la comunidad para enseñarles cómo hacerlos, porque también ahorita, bueno, no sé, me lo imagino y pienso en mantenimiento, no sé, a largo plazo. Muchas veces, y tristemente hay que aceptarlo, en los grandes proyectos de restauración y de reconstrucción, está esta cuestión de vienen los expertos, trabajan, pero nunca se incluye a los locales y después es como, ya. Ustedes háganse cargo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, ahorita que nos platicas de estos bloques, o sea, ¿hubo que enseñarles cómo hacerlos o...? Sí, se dieron talleres. Bueno, esta es una máquina que viene de Italia, ¿no? Que esta máquina en específico es una patente italiana. Ok. Que la pueden encontrar ahí en los proyectos. Y ahí está la máquina, matonesymatone.com. Ok, gracias. Es una fundación y que se dedica a trabajar también con población vulnerable, que fue algo que nos hizo clic con trabajar con este sistema, ¿no? En México también hay otras máquinas y con el mismo principio que lo hacen. Nosotros, por diferentes razones, llegamos ahí, nos hizo clic con la fundación, con la arquitecta que ahora tiene la asociación. Ella vino a dar la capacitación a Tabasco para la comunidad, ¿no? Porque aunque al final es un proceso simple, ¿no? De compresión de tierra, sí el proceso requiere un cuidado muy especial en la calidad de los materiales que se utilizan para que después
funcione. Entonces ella era nuestro primer acercamiento, a nosotros también, el grupo de arquitectos, y ella vino a dar la capacitación a Tabasco, y ahora que en el proyecto de Morelos, al final en donde ya está el centro comunitario, también se dieron capacitación. Ya no vino la arquitecta Matone para dar la capacitación, pero nosotros mismos hicimos diferentes talleres que estaban abiertos a la comunidad. Hubo un trabajo, como era un proyecto financiado, se capacitaron a personas que trabajan en la construcción, ¿no? Que están en esto, y al final no creían mucho, porque creer que la Tierra puede funcionar por sí sola, nos decían que estábamos al revés de cómo funciona un bloque en las proporciones, pero sí al final ya viendo el resultado, los que lo entendieron, pues ahora hay un par ahí de trabajadores de la construcción que son muy buenos en BTC. Era ver para qué creer, bueno, ¿no? definitivamente. Sí, no, está buenísima esta parte de crear capacidades locales, ¿no? Que mucho en reducción de riesgos de desastre, por su terminología en inglés, nosotros llamaríamos como capacity building, ¿no? Entonces, me parece un muy buen ejemplo. Y bueno, pues la verdad es que hemos estado disfrutando mucho esta plática, pero queremos ir como redondeando un poco. Entonces, Natalie tiene ganas de preguntarte algo. Sí, quería que nos contaras de una manera resumida, ¿verdad? Porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer arquitecta mexicana que ha trabajado en Tabasco, en Morelos, en Francia? ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer dentro de esta área de trabajo que se conoce como, ¿verdad? La reconstrucción y los desastres y la reducción de riesgo de desastre. Pues ha sido de colaboración. Yo creo que lo comentaba con Mitzi cuando tuvimos la oportunidad de platicar de la participación de la mujer, ¿no? Y yo le decía, pues sí, es que mira, aquí hay una mujer, aquí hay otra mujer, aquí hay muchas mujeres. Y yo creo que tal vez de hecho no es así, ¿no? De hecho es un poco diferente, porque sí son mundos de hombres prioritariamente, pero tal vez mi mirada siempre ha sido a donde se hacen las cosas, ¿no? A donde hay cosas que hacen, muchas cosas son mujeres. Afortunadamente me ha tocado trabajar con hombres y con mujeres que están bien puestos en lo que están haciendo. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena como mujer, porque yo creo que, por ejemplo, tenemos a lo mejor como mujeres más capacidad de escucha, ¿no? Entonces, trabajar con comunidades, hay que escucharlas, ¿no? Hay que preguntarles con determinadas formas lo que quieres saber en torno a los materiales, en torno a formas de vida. A veces nos tocó en Sosocotla que a los talleres llegaban puros hombres, y llegaban puros hombres mayores. Ah, wow, qué interesante, ¿no? Y por ahí tengo algunas fotos y nosotros queríamos que llegaran chicos y chicas deportistas, porque es un centro comunitario que se hizo dentro de un deportivo. Entonces nosotros queríamos saber qué deportes querían los chicos, los niños, los jóvenes, las chicas, porque sabíamos que había un equipo de fútbol, y al final nos enteramos que se la ve bien complicada porque no las dejan jugar porque son chicas, y entonces es un centro de hombres, ¿no? Entonces sí de repente los ambientes son diferentes, ¿no? Los ambientes. Pero yo creo que nosotras como mujeres ya estamos en todos lados, ¿no? Estamos en todos lados, y en estas áreas también, ¿no? Y nos llaman, pues, yo creo que no por ser mujeres, nos llaman por lo que hacemos y por lo que nos gusta hacer. Y eso está padre. Okay. Perfecto. Pues así muchísimas gracias por compartir esta reflexión. Sí. Gracias. No, pues de verdad que sí, gracias por compartir eso, y qué bonita tu perspectiva al respecto. Me gustó mucho. O sea, ustedes dieron la cara, o sea, la gente sabe que ustedes son las que hacen el trabajo y hacen que las cosas se hagan sí o sí, y tal vez ni se cuestionan En si el son equipo mujeres o no. en este último equipo de la reconstrucción en Morelos, en el equipo de arquitectos somos 2 mujeres y 2 hombres. Ah, Okay, pues está bastante equitativo. Balanceado. Ok. Entonces, no tenemos problemas de votos. Ah, super Qué cool. bueno. Suena brutal. Bueno, y mira, para ir cerrando, Aleida, te tengo que hacer la pregunta
preguntativa, la pregunta mágica que nos caracteriza aquí en Ecos Patrimoniales Podcast. Para ti, ¿qué es patrimonio? Si le quieres llamar patrimonio. Ok. Yo creo que más allá de esta definición de diccionario, definición académica, es esto que viene del inglés, que es la herencia, ¿no? La herencia que nos dejan y lo que nosotros podemos dejar. Yo creo que eso es como lo de patrimonio que más es rescatable, y sobre todo hablando de estas comunidades, ¿no? De estas comunidades vulnerables que en donde nuestro centro es la sociedad y su vivienda y lo que tienen, y es eso, lo que tienen. El patrimonio, yo ya en esta reflexión, yo creo que el patrimonio es lo que tiene la gente. Y después el valor que se le da, el valor cultural o no, también depende de esta gente, ¿no? A esta gente bien vulnerable, que muchos sí tienen valor cultural porque estamos en muchos casos refiriéndonos a vivienda vernácula, por ejemplo, ¿no? Que es una parte de este patrimonio. Y mucho destruido por desconocimiento, que ese es otro tema, ¿no? En términos de desastre, todo lo que se destruyó en términos de, por ejemplo, todas las casas de adobe, y ahí es toda otra historia. Pero al final de cuentas, rescatar también esos saberes también es parte del patrimonio, ¿no? Transformándolos, utilizando algo que se le parezca, que recuerden, también es parte del patrimonio. Entonces es algo bien complejo, ustedes lo saben, yo creo que ya tienen a estas alturas 1000 definiciones, pero dejémoslo en esta pertenencia, en este valor que es lo que te dejan, ¿no? La herencia, y lo que tú también vas a dejar. Excelente. Wow. Y con esta bonita reflexión, que de verdad te agradecemos mucho, pues cerramos este episodio. Otra vez agradecerte por estar aquí. Las puertas de Ecos Patrimoniales quedan abiertas para cuando gustes regresar, y si quieres, después podemos discutir acerca, justo como dices, ¿no? De qué pasa cuando también la falta de mantenimiento, cuando también la negligencia, ya sea política, institucional, económica, en fin, hace que también se pierda esta herencia, ¿no? Este patrimonio, que creemos que también es un tema pues muy complejo y muy pertinente, ¿no? Pero bueno, pues Natalie, ¿algo más que quieras decir? Nada, nuevamente gracias Aleida por compartir con nosotras tu experiencia, tu conocimiento y sacar un ratito, ¿verdad? Para hablar así entre amigas sobre estos temas súper brutales, así como dice Mitzi, y dijo al principio del episodio, esta ha sido una semana un poco difícil para todas y todos en Latinoamérica, así que nada, queremos extender la mano o el abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas en Colombia y en México, que ha sido una semana difícil. No sé cuándo salga este episodio, pero nada, lo llevamos en el corazón y estamos con ustedes. Y les recordamos nuevamente, como siempre hago al final del episodio, que nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y nos puedes escuchar en un montón de plataformas. Así que, gente, aprovecha y escúchanos ya. Y te vemos en la próxima, en otro episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Chao. Así es. Chao. Gracias, Aleida. A ustedes, muchísimas gracias. Bye. Cuídense mucho. Gracias.